Bienvenidos a El Alep. En el año se hicieron muy buenas películas, siendo muy sinceros. Pero antes de comenzar el año, de dar este parteaguas a lo que nos espera como cine, me veo obligado a hablar también antes de las peores películas que se hicieron este año. Claramente voy a quitar algunas que para mí son malas, como Rápidos y Furiosos, Shazam, en fin, varias películas que son malas, pero que se rescatan algunas cosas por la historia, por la trama, hasta por la nostalgia o los efectos especiales. También este conteo lo hago porque son malas películas, pero con mucho dinero invertido, y creo que este es el gran problema, porque uno puede entender que se hagan películas malas, pero sin mucho presupuesto. Entonces aquí vamos a ver cosas acartonadas, malos guiones, muchos huecos, etcétera. Pero es difícil cuando el presupuesto es millonario y las películas son pésimas. Es por lo cual que hoy vamos a hablar de las 10 peores películas del 2023. Pues esto es El Alep, comenzamos. Pues bien, difícil hacer este conteo ya que hemos visto películas muy malas este año, inclusive DC nos regaló Aquaman 2, que también es una película pésima. Pero bueno, lo rescatable tal vez serían un poco efectos especiales, alguna que otra cosa como los disfraces, etcétera, ¿no? Todo lo que nos dan los superhéroes y que ellos no supieron explotar. Pero bueno, entremos en materia en el conteo. En el número 10 pongo la película Megalodón 2. Si la película Megalodón 1 fue una reverenda porquería, sinceramente, Megalodón 2 fue maximizada. La verdad es que esta película no tiene sentido, el guión no tiene sentido, y creo que si en la 1 se rescata un poco que vas a ver un monstruo enorme, en esta ya no nos sorprende sinceramente. Ya el simplemente hecho de meter la ficción a la vida cotidiana es un mal guión, siendo muy sinceros, pero aquí sinceramente lo exageraron. El guión es pésimo, muchísimos huecos y más que huecos, los huecos del guión se llenan con cosas tontas y burdas. Megalodón es una pésima película de principio a fin. Y no obstante de esto, también tiene momentos muy aburridos, demasiadas pausas, es pésima. Por eso está en el número 10. En el número 9... me van a faltar muchas películas mexicanas, pero creo que esta era de la que más esperaba y que fue una gran decepción. Que Viva México fue una tremenda decepción, un guión que ya no tuvo nada que ver con lo que se venía haciendo en las películas que nos había regalado Luis Estrada y Damián Alcázar. Sinceramente, esta película fue una tremenda decepción, nada que ver con lo que ya la habíamos visto, se perdió la sátira, se perdió la crítica social y sobre todo esta crítica política. La verdad es que es pésima, además de que es una película demasiado larga que se torna muy aburrida. La verdad, no nos perdimos de mucho, el estar esperando esto no valió la pena. En el número 8, Shazam y la furia de los dioses es una película aburridísima. La verdad es que esta película también fue mucho peor que la precuela, ya que en la 1 tiene algunas cosas rescatables de lo que hubiera sido la novela gráfica en su momento, pero Shazam 2 es un aburrimiento total. Los efectos se ven mal, escrita mal, la verdad, pésima, como lo que nos está regalando últimamente el cine de superhéroes. Shazam 2, la verdad es que también no vale la pena. La verdad, el que no la vio no se perdió de nada.
una pésima, pésima película. En el 7, una película que se veía muy interesante, que se veía artística y de la cual se esperaba mucho. Parecía que íbamos a ver cine de arte en esta película, ya que también el actor Owen Wilson nos ha regalado muy buenas películas en este ámbito. La película Paint es una gran decepción. Nuevamente llevan un humor pésimo. La película se torna demasiado aburrida, demasiado sosa, cuando esperabas que te pudiera atrapar un poco por el interés, por hacerla interesante. Pues no es así. La película es muy aburrida. La verdad es que te ganan los bostezos al ver esta película. La película es pésima. En el número 6, La Sirenita. Creo que aquí también ya nos están hartando, se está acabando esto que en su momento nos dio el live action. Esto de ver nuestras caricaturas con personajes de carne y hueso, que en su momento nos atrapó. Creo que ya está dando lo que tuvo que dar. Las mismas historias, pero llevadas pésimamente. Además, esto de la igualdad, sinceramente, está acabando con las historias originales y te hacen preguntar más bien el por qué, cuando no hay necesidad, sinceramente. Además de que La Sirenita no aporta nada nuevo, nada más la misma historia, con personajes, por así decirlo, de carne y hueso, pero la verdad es que no se está aportando nada. Disney está usando ya fórmulas muy básicas para querer llegar a la gente y no está aportando nada nuevo. Bueno, y en el número 5 vamos a entrar con los pesos pesados, porque la verdad es que estas películas son un horror, sinceramente. Ant-Man Quantumania es una película demasiado aburrida. A la película ya no le entiendes, ya no le encuentras sentido, sinceramente. Si en su momento te atrapó un poco que hablara de multiversos, de universos paralelos, bueno, en fin, de todo esto que nos llega a llamar la atención, aquí se perdió de una forma horrorosa. La verdad es que aquí ya no te atrapa, aquí ya se ve burdo, se ve aburrido, además de que sinceramente aquí ya está perdiendo toda lógica lo que están diciendo. Y no solo eso, en estas pláticas se pasan horas interminables y no llegas nunca a ver la acción. Pareciera que toda la película fuera una plática de algo que es más ficción que nada, con pequeñas imágenes. La película es, yo creo, la película más aburrida del año. Y en el número 4, la peor película de superhéroes del año y una de las peores que se ha hecho en la historia. El Escarabajo Azul es una porquería, sinceramente. Malas actuaciones, muchísimos huecos en la trama, el guión mal llevado. Es muy mala esta película. También esto de llevar al mexicano de esta forma, que un mexicano que solamente Warner conoce, sinceramente, que ellos se inventan cómo es el mexicano, y esto pareciera que es desde el principio de los tiempos, porque sinceramente los modismos que usa son pésimos. Además de que las actuaciones son muy malas. Aunque el reparto es muy bueno, la verdad es que este mal guión, estas malas imágenes echan por la borda a este maravilloso reparto. Una lástima por el reparto, pero la película es pésima en todos los rubros. No hay nada rescatable en esta película, ni siquiera los efectos especiales. Es pésima. En el número 3, creo que la decepción más grande del año. Los Caballeros del Zodiaco es una película horrorosa. Lamentablemente en esta película se cambia la trama, se cambian los guiones, se cambia toda la historia que en su momento nos regaló el anime, que atrapó a miles, a millones de personas en todo el mundo
en esta película se echó por la borda. Un guión diferente, héroes diferentes, efectos especiales pésimos, el guión muy malo, sinceramente, las batallas acartonadas. La verdad es que la película es una gran decepción, sobre todo para los fanáticos del anime y de esta maravillosa saga de los Caballeros del Zodiaco y de Saint Seiya, que alguna vez siguieron esta maravillosa caricatura, por así decirlo, porque la verdad nos dejó muchísimo. Y nuevamente, discúlpenme que sea reiterativo, pero esta película tiró todo a la basura. La película es una gran decepción, la película es pésima. Y en el número 2, yo entiendo que haya películas que quieran aportar, que sean diferentes y que por su rareza lleguen a ser hasta de culto. Pero este no es el caso. Cocaine Bear, o el oso, ¿cómo decirlo para que la plataforma no me afecte? Bueno, el oso que se tomó algo y se puso loco, vamos. Bueno, esta película, la verdad que sí es pésima, pero muy pésima, y dudo que esta película llegue a ser una película que alguien quiera ver en su momento o que se llegue a ser de culto, porque la verdad, la historia es muy mala. Y lo peor de esto es que la película quiere hacer algo real, algo verdadero, y la verdad que termina siendo demasiado chusca e increíble. Además no tiene ningún sentido que un oso ande ahí. La verdad es que es algo muy curioso lo que hicieron en esta película, pero también lo llevaron de una manera pésima, y tal vez de raíz no era tan mala la idea porque era algo diferente, pero lamentablemente lo llevaron de una manera pésima. Y bueno, otra decepción que la verdad que cuando vimos el tráiler llamaba mucho la atención. Winnie the Pooh, Sangre y Miel fue una gran decepción. La verdad es que esto del slasher no es nada fácil llevarlo, y menos cuando se han hecho películas tan buenas. Bueno, aquí sí esperábamos que tal vez que hubiera más argumentos o un mejor guión, porque la verdad es que la historia sí daba para mucho más. La verdad es que cambiar a este osito tierno por un oso malvado, el por qué se vuelve malvado, la verdad es que había muchísima tela de dónde cortar, y nuevamente lo echaron a perder. Desde las imágenes del osito de Winnie Pooh y el puerquito, la verdad es que desde ahí te das cuenta que es una película mal presupuestada, mal llevada, mal actuada, bueno, en fin. Lamentablemente se echa por la borda todo porque parecía que podía haber sido una buena película. Y es por eso que Winnie Pooh nos decepcionó, pero muchísimo. Porque también, siendo muy sinceros, no nos lo esperábamos y sí nos sorprende, pero al final nos decepciona de una muy mala manera. Winnie Pooh creo que es la decepción más grande en el año. Te invito a que me des like, me ayudas muchísimo, y también te invito mucho a tus comentarios, ya que sé que me van a faltar muchas películas, porque la verdad en el año se hicieron películas muy malas. También te invito a que esperes el próximo top, si va a ser de lo mejor que se hizo en el año, porque también hay que ser sinceros, se hicieron muy buenas películas que nos dejaron muy gratos momentos. Y te invito a que te suscribas. Recuerda que para ti es gratis y a mí me ayudas muchísimo. También ya se activó el super gracias. Si algún día me quieres ayudar de una manera más personal, te lo agradecería mucho. Pero si no es así, con que me escuches, con que nos veas, créeme que nos ayudas muchísimo y nos das motivación para seguir haciendo este trabajo y manteniendo este pequeño espacio para los que adoramos el cine.